Pasé toda la semana buscando esos pasajes, a ver dónde estaban, y no hay ninguno. Eso pasa cuando damos una respuesta a priori. ¿Ok? La próxima vez simplemente, si me hacen una pregunta de examen, le digo, déjeme estudiar esta semana y se la respondo la próxima semana. ¿Verdad? Y si no me toca la enseñanza o la predicación, le pido permiso al que le corresponda para que me dé un par de minutos. Entonces, mis hermanos, la Biblia lo que dice es en Génesis 3, lo que dice es simplemente que ellos oyeron, después de haber pecado, ¿verdad? De haber desobedecido a Dios, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y se escondieron de la presencia de Dios. ¿Ok? En ninguna otra parte dice que ellos hayan hablado con Dios antes de ese momento o después de ese momento. No lo dice. Es algo que se asume, es algo que inclusive lo aprendí cuando era muy joven en la escuela dominical. Me decían que Dios hablaba con Abraham. Estuve buscando en Google, ¿verdad? El que todo lo sabe. Y resulta que Google tampoco lo sabe. Y lo que encontré fueron lecciones que decían lo mismo que les dije yo la semana pasada, pero en honor a la verdad, la palabra de Dios solamente en ese pasaje habla de que hubo una conversación entre Adán y Eva y Dios. Y posiblemente, ahora digo posiblemente, sabiendo Dios lo que habían hecho, pues fue a hablar con ellos, porque Dios ya sabía lo que iba a hacer. Y esto tiene que ver con la misericordia y con el perdón de Dios. Si leemos el pasaje detenidamente, vamos allá a Génesis 3, por favor. Si leemos el pasaje, empezando en el 7, después de que ellos desobedecen a Dios, Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y ahí empieza la historia de la culpa, ¿verdad? La mujer que me diste, la serpiente. Ahora, aquí sucede algo muy interesante en este pasaje, y es la forma en que Dios trata el pecado. Vamos a ver cómo lo ve el hombre. Adán le echa la culpa a la mujer por lo que él hizo. ¿De acuerdo? Adán le echó la culpa a la mujer por lo que él hizo. La mujer le echó la culpa a la serpiente por lo que la mujer hizo. La serpiente no tiene que echarle la culpa, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿quién fue al huerto a engañar? La serpiente, Satanás, ¿verdad? Ahora vean cómo trata Dios el problema. Dijimos, Adán le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente. Ahora veamos el orden en que Dios establece sentencia y da la promesa de un Salvador. En el verso 11, Dios habla con ellos, con Adán, y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, y establece la falta. Entonces dijo Jehová Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué? Porque en el 12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de comer. Verso 13, entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Hasta aquí, estas dos personas no están asumiendo la responsabilidad de su pecado, sino que le están echando la culpa a alguien más. Y
Y Jehová Dios dijo a la serpiente, y aquí es donde empieza lo interesante, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En el verso 15 le está hablando todavía a la serpiente, a Satanás, y le dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa palabra esta en el hebreo es una palabra masculina. Entonces no se refiere a la mujer, sino se refiere a la simiente de la mujer, que es Jesús. Él aplastará a la serpiente, derrotándola, y la derrotó en la cruz. Entonces, ¿a quién sentencia Dios primero por lo que hizo? A Satanás, que fue el que llegó a engañar. El primero que, por así decirlo, hizo algo en contra de la voluntad de Dios. Luego, a la mujer, ¿quién fue la segunda persona que hizo algo en contra de la voluntad de Dios? La mujer, porque ella comió. A la mujer dijo, ya no está hablando con la serpiente, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, varones, esto no es para que pisoteemos a las mujeres, para que las tengamos por menos. Simplemente está estableciendo que va a haber ¿cómo lo podemos llamar? Un liderazgo del hombre sobre la mujer. La sujeción de la mujer hacia el hombre, pero recuerde que el hombre debe estar sujeto a Dios. Entonces, indirectamente establece una responsabilidad sobre el hombre. Cuide su hogar, porque usted es el responsable, varón. No le dejemos la responsabilidad del hogar a las mujeres, porque es lo que hacemos. Me incluyo. Verso 17, la tercera persona que hace algo en contra de la voluntad de Dios en este pasaje. Adán, ¿vieron el orden, verdad? Dios se va al principio hasta el final, no del final al principio. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y sigue la sentencia. Muy bien. Para mí era importante aclarar este pasaje porque antes de sentenciar al hombre y a la mujer, en lo que le dice a la serpiente, indirectamente le está diciendo al hombre y a la mujer que va a proveer el medio por el cual ellos van a poder reconciliarse con Dios. Génesis 3:15 es conocido como un protoevangelio, es decir, la primera mención del plan de salvación o de las buenas noticias de salvación de Dios hacia el hombre después de que el hombre ha caído. Vamos ahora a Juan 1:18. A ver si mi memoria no me falló. Y voy a pedir que alguien me lo lea. Señor, permítame que llegue el micrófono por ahí. Yo siempre bueno, me tocó desde chiquitillo tener mujeres empoderadas en la casa. Ajá. Y, mi mamá, que era una mujer dominante, después mi esposa, y ahora tengo a Mariel. Que está ahí arriba. Ahí está arriba. Pero yo pienso que cuando Jesús vino a salvarnos, muchas cosas del Antiguo Testamento, pienso yo, ¿verdad?
del Antiguo Testamento cambiaron y él empezó a empoderar a la mujer. Si no, Magdalena y el montón de mujeres que la seguían. Creo que la primera que predicó fue una mujer. Entonces, después de que vino Jesús, empezó a cambiar eso. Y hoy con los millennials, que también estoy luchando con eso, que son diferentes, que son más rápidos en todo, y que yo no diferencio entre hombre y mujer. Yo veo es más, en las universidades está lleno, el mayor porcentaje son mujeres. Entonces, ¿cómo está el asunto? Bueno, que las mujeres se estén preparando académicamente en un porcentaje más elevado que antes, inclusive más elevado que los varones, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Estuve leyendo que la capacidad del cerebro femenino es la misma capacidad del cerebro del hombre. O sea, no hay diferencia en esa capacidad. Sin embargo, en general, el cerebro masculino tiene que destinar mayores recursos a mover el cuerpo del hombre porque es más grande en general que el cuerpo de la mujer. O sea que la mujer tiene una mayor capacidad para analizar ciertas cosas que el hombre. Decía un psicólogo, que por cierto es un cura también, y para mí es la mejor explicación que he escuchado acerca de la diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, es que el cerebro del hombre, imaginen ustedes un salón, una bodega, llena de cajas, todas perfectamente ordenadas, con algo adentro, y en el puro centro, una caja vacía. ¿De acuerdo? En el puro centro, una caja vacía. Esposas, ¿le han preguntado alguna vez a su marido en qué estás pensando? Y la respuesta ha sido en nada. Esas risas me dicen que sí, ¿verdad? Y saben una cosa, es cierto, el hombre tiene esa capacidad, porque tiene una cajita en el centro del cerebro, por decirlo de alguna manera, vacía. Ahora vamos con el cerebro de la mujer. ¿Cómo la describe este señor? Que no recuerdo su nombre. Imagínense ustedes una serie de nodos. ¿Cómo puedo describir un nodo? Centros de información, ¿verdad? Todos interconectados entre sí. Absolutamente todos. Una red de cables que lleva información, pero que todo está unido entre sí. Eso describe el cerebro de una mujer. Ellas, dicho de otra manera, ellas están pensando en todo al mismo tiempo. En todo al mismo tiempo. Por eso es que dicen que nosotros no podemos andar en bicicleta y mascar chicle al mismo tiempo, ¿verdad? Mientras que una mujer está lavando, planchando, poniéndole atención a los bebés, y ahora que a veces llegan los nietos a la casa, mi esposa sigue con esa capacidad, ella está en 3, 4, 5 cosas a la vez, y atenta a Liam, que es un terremoto. ¿Ok? Pero también por eso es que las mujeres, cuando hablan de algo que las ha lastimado, cuando hablan de algo que nosotros hemos hecho, que las ha lastimado a ellas, lo dicen como si acabara de suceder, aunque haya pasado hace 30 años. Es la diferencia entre el hombre y la mujer. ¿De acuerdo? Pero eso le da a la mujer capacidades especiales y al hombre capacidades especiales. Ahora, en cuanto al orden que Dios estableció, Dios no lo ha cambiado. Si el ser humano lo ha cambiado, es culpa del varón, porque el varón debe mantener el liderazgo. Porque al final de cuentas, en cada hogar a quien Dios le va a pedir cuentas por lo que pasó en ese hogar, es al varón y no a la mujer. Y alguien me va a decir, ¿y las jefas de hogar? Es otra historia, es otro tema. Porque también hay un varón ahí que no asumió su responsabilidad. El micrófono para el hermano pastor. Sí, yo creo que esto es lo que la cultura ha traído, ¿verdad? O sea, lo que este siglo ha traído,
pero con respecto a la enseñanza o mujer pastoras, básicamente, para ir de una vez a la raíz del cacho, ¿verdad? Ajá. Si bien es cierto, la mujer se ha venido preparando y ha tomado posesión, yo creo que los hombres desde hace ya algunas décadas se han quedado con los juegos electrónicos, ¿verdad? Las pantalonetas y las camisetas todavía, ¿verdad? Y la mujer ha venido asumiendo un rol de más responsabilidad y eso es bueno, como dice mi hermanito. Pero Pablo, cuando le habla a Timoteo de ese punto en específico, Pablo no toma un asunto cultural, no toma un asunto que tenga que ver con la cultura, sino que le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 2, primera de Timoteo, capítulo 2, leo desde el 10, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y vea lo que dice Pablo en el 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y vea el argumento que Pablo utiliza. Pablo no utiliza porque nuestra cultura o porque nuestras raíces o porque nos han enseñado, sino que el versículo 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, el argumento que Pablo da para que la mujer no tenga dominio en el hombre en el área de la iglesia específicamente, le dice Pablo, es por lo que acabamos de ver en Génesis, porque Dios estableció que la mujer iba a vivir bajo esa sujeción. Claro está, y como bien lo decía mi hermano Eric ahora, en el tanto que un hombre, y esto es lo que yo aplico para mí, Marvin Blanco, como hombre y jefe de hogar y esposo, en el tanto que yo esté sujeto a Dios, en ese mismo tanto espero que mi esposa se sujete a mí. Si yo no estoy sujeto a Dios, no puedo esperar jamás la sujeción, no debería de esperar la sujeción de mi esposa hacia mí. No hay autoridad. Y aquí vamos entonces con el diseño original. Esto que acabamos de hablar es parte del diseño original que Dios hizo. Y eso no le resta dignidad a la mujer. ¿De acuerdo? Eso no le resta dignidad a la mujer. Simplemente pone las cosas en el lugar que Dios quiso que estuvieran. Hermano Carlos. Buenos días. A través de los años siempre he tenido una duda con el versículo 17 de Génesis 3. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Esa maldición sigue vigente todavía? Sí, señor. Y va a seguir vigente prácticamente hasta el final del milenio, donde Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y no solo la tierra, Está duro, loco. toda la creación. Bien, mis hermanos, entonces, Juan 1:18, ¿quién lo tiene? ¿Lo tiene? Levanta la mano, me lo lee con fuerza, con el micrófono. Hermano Marcos. No, Juan 1:18. Estamos hablando, estamos viendo el tema de si Adán y Eva hablaban cara a cara con Dios, pero había que aclarar varios puntos porque tiene que ver también con la enseñanza que tenemos hoy. Muy bien, entonces Juan 1:18 lo que dice es que a Dios nadie le vio jamás, sino que Cristo es el único que le ha visto. ¿Ok? ¿Alguien me lo puede leer textualmente? Muy bien, hermano. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. Sin embargo, hay un pasaje en Éxodo 33:11, que genera la polémica. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como cualquiera a su compañero, y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor,
nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Relevo la primera parte, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera a su compañero. Entonces, ¿le han visto o no le han visto? Ok, ahora, cuando se habla de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿de qué estamos hablando? Sí, pero eso tiene un nombre, una teofanía, ¿ok? Es una manifestación de Dios. Ahora, ¿cómo se le manifestó Dios a Moisés? En una zarza, ¿de acuerdo? En ninguna parte dice que Moisés vio el rostro de Dios, pero hermano, que usted acaba de leer que dice cara a cara. Bueno, esa es una expresión, estuve analizando profundamente lo que dice ahí, sin ser un exégeta conocedor del hebreo, por así decirlo. Y esa frase, esa palabra que se usa ahí, cara, también se traduce como abierto. Dicho de otra manera, yo puedo estar hablando con mi hermano Miguel por teléfono, no nos estamos viendo, pero sin ocultarle absolutamente nada. Es decir, revelándole mi corazón o mis planes de manera abierta. ¿Sí me explico? Dios hablaba con Moisés como habla cualquiera con su compañero, con amistad, con confianza, sin ocultarle nada, de manera abierta. Como decimos aquí, pero hábleme de frente, y tal vez no estamos frente a frente. ¿Sí me entienden la figura? ¿Ok? En ninguna parte dice que Moisés realmente vio, ¿sí, hermano Marco? En ninguna parte dice que Moisés realmente vio a Dios. Tengo dos preguntas. A ver si las puedo responder hoy. Sí, bueno, voy a esa que usted está diciendo ahora. Eso sería una comparación cuando oramos al Padre. Eso que esa teofanía sería más o menos cuando oramos hacia el Padre. No lo vemos, pero estamos hablando con Él, ¿no? Se podría comparar. Vamos a ver, dice en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Sí. Entonces, cuando yo estoy en mi intimidad con Dios, hablando con Él, yo le hablo a Dios con todo el respeto porque es Dios, con toda la confianza porque es mi Padre. ¿De acuerdo? Yo no lo estoy viendo y audiblemente no lo estoy escuchando, pero cuando vengo a su palabra, o a veces en mi corazón, tengo la respuesta de Dios y me es completamente clara. A veces quiero hacer algo, a veces le digo a mi esposa, quiero que hagamos esto y esto y esto y esto, y por otro lado, Dios empieza a abrir las puertas para que lo hagamos o a cerrarlas. ¿Me está hablando o no me está hablando? Sí. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Ahora, no es lo mismo la forma en que Dios hablaba con Moisés a la forma en que hoy hablamos con él. Moisés sí escuchaba audiblemente la voz de Dios, nosotros no. Pastor, micrófono por acá, por favor. En ese texto de Moisés, ¿verdad? Que es el que más, podríamos decir que más evidencia hay de que Moisés estaba viendo al Padre, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo, en el versículo 17 dice, vamos a ver, en el versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. O sea, aquí estaban ya casi terminando la conversación. Y vea lo que le dice en el 18. Y él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Si él hubiera estado viendo al Padre frente a frente, ¿cómo le va a pedir que le muestre su gloria? Exactamente. Si ya lo estaba viendo. Entonces el Señor le dice, y le respondió,
yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. No le dice que le va a pasar su cara o su cuerpo, sino todo mi bien, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia de que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, está Dios hablando, no podrás ver mi rostro. No lo estaba viendo cuando dice cara a cara. Ajá. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ok, creo que eso aclara el tema, ¿verdad? Éxodo 33, del 18 al 21. Pueden leer desde el 11 hasta el 21 para que vean toda la... Ok, la última pregunta sobre este tema para poder avanzar con el que tenemos. Hermano Augusto. Y en el caso de Ezequiel, que lo describe un carruaje ahí y los ojos encendidos y como piel como bronce, ¿es una teofanía? No, Ezequiel Ezequiel hablaba con un arcángel o un ángel, ¿no? Ok, cuando ya desde el momento mismo en que se usa una analogía, entonces es lo que la persona percibe, como llamas de fuego, con pies como de bronce, o sea, eso ya es eso es lo que el hombre puede describir, pero claramente el Señor acaba de decir aquí, nadie puede ver mi rostro y vivir, nadie. Ningún hombre, ni Juan en la revelación de Apocalipsis, son simplemente cosas que el hombre ha visto, pero Dios mismo lo dice, nadie puede ver mi rostro, y él lo sabe, al punto que él sabía que su presencia misma y su gloria misma, al estar frente a la humanidad, nos hubiera deshecho a todos, por eso mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario, para abrir un camino para llegar al Padre, de lo contrario sería imposible. Ok, quizá en alguna enseñanza podemos abarcar ese tema de manera profunda, lo que es la presencia de Dios, la gloria de Dios y la forma en que nos relacionamos con Él a través de la historia. Ok, pero queda claro que ningún hombre ha visto a Dios realmente, es decir, aparte de Jesucristo, ningún hombre, porque Jesucristo ya como hombre sí fue directo a la presencia de Dios, ningún hombre vivo, ¿okay?, en vida, ha visto a Dios en su plenitud. ¿Okay? Los hombres hemos conversado con Dios en una manifestación de Él, y ahora hablamos con Él de la forma que Él nos deja hablar, ¿verdad? En oración, y recibimos en nuestro corazón lo que Él quiere mostrarnos y en su palabra lo que Él quiere hablarnos. Bien, vamos a continuar. Entonces dice también que el propósito de la creación es que el hombre tenga comunión con Dios y señoree sobre la creación. Pero resulta que eso también se perdió, porque el hombre lo que ha hecho es destruir la creación de Dios. Y si ustedes creen que el clima se ha vuelto loco, el año entrante va a estar peor, y el que sigue peor, y el que sigue peor, y no va a mejorar. No les tengo buenas noticias sobre eso. Pero como me dijo un pastor misionero con el que estuvimos hace algunas semanas, que yo le decía que este mundo cada vez está peor, me dice, ponete contento por eso. Yo le dije, pero ¿cómo voy a estar contento por eso? ¿Qué te pasa? Me dice, entre peor se ponga esto, más cerca está el Señor. ¿Ok? Entonces, oremos a Dios, eso sí, que tenga misericordia de este mundo. Que tenga misericordia. Y nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Porque somos la sal de la tierra. Esto tiene dos significados para mí. Uno, para que más personas conozcan a Cristo a través de nosotros, y esas personas glorifiquen a Dios y se detenga la maldad un poco. Y dos, eso no va a suceder
si esta sal que somos nosotros es insípida. Es decir, si usted y yo no olemos y no sabemos a Cristo, ¿qué va a saborear la gente de nosotros? Porque saborear Eric Rovira, me imagino que debe ser muy feo. Pero saborear Cristo a través de Eric Rovira debe ser muy bonito. Porque ya Eric Rovira no existe, no está en la ecuación, sino que, como dijo Pablo, Cristo vive en mí. ¿Será esto una realidad en mi vida? ¿Será esto una realidad en su vida? Podemos manifestar, por decirlo de alguna manera, la gloria de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios hacia los que nos rodean. ¿O les mostramos la propia naturaleza que tenemos, humana? Muy bien. Entonces vimos que el hombre, me pasan la siguiente por favor. Entonces vimos que el hombre fue creado perfecto, que luego desobedeció, que su comunión con Dios quedó truncada por causa del pecado y que Dios mismo tuvo que proveer por medio de Jesucristo un medio de reconciliación. Por eso él dijo en Juan 14:6, si no me equivoco, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Consecuencias del pecado: pérdida de comunión con Dios, miedo, vergüenza, culpa, pérdida de nuestra dignidad, esa dignidad que nos permite entrar a la presencia misma de Dios. Y en Cristo, ¿qué es lo que recuperamos? En Cristo recuperamos la dignidad para entrar a la presencia misma de Dios. Es en Cristo que la recuperamos. Por eso dice Hebreos, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. ¿Sabe? En la religión judía, en el templo, ellos tenían un lugar que era reservado, donde una vez al año podía entrar el sacerdote y corría el riesgo de no salir vivo de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, había una cortina, que no era cualquier cortina, era algo bien elaborado, muy pesado, muy consistente, que dividía el resto del tabernáculo, lo separaba y se llamaba lugar santísimo. Y ahí estaba el arca, y ahí estaban algunas cosas que eran muy reservadas. El que entraba ahí sin permiso, moría. Cuando Cristo murió en la cruz, ese velo se rompió de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. No voy a interpretar eso aquí, pero es que la salvación viene de Dios, de ninguna otra parte. Y voy a pedirle a mi esposa contestándole alguna pregunta o algún hermano. La mujer también puede enseñar, pero hay un liderazgo que rige ese orden. Así que voy a pedirle a mi esposa que me ayude en esta parte. Bendiciones, hermanos. Quiero pedirle a la hermanita Lorena, ¿verdad?, que pase aquí al frente. ¿Puede subir las gradas? Sí, ok, venga y lee. Bueno, el hermano le va a ayudar. Ok, yo quiero que se quede aquí paradita, viendo para allá. Así, hágase más para acá, así, ¿ok? Yo hoy vine con la intención de darle, sáquemelo de aquí, de darle un regalo a la hermanita Lorena. Pero si yo extiendo mi mano, no se la puedo dar, yo se lo estoy ofreciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que impide que yo le dé el regalo a la hermana?
el púlpito, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué tiene que hacer la hermana para que yo le pueda dar este regalo que le estoy ofreciendo? Acercarse. Entonces, hermanita, hágase para acá y acerquémonos y yo le quiero dar este regalo. De esa manera, nuestro Dios nos ofrece el regalo de la salvación, pero no depende de Él si ella lo quiere recibir, depende de ella. Ella se acercó a mí, Dios, entonces nosotros debemos acercarnos a Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted abra el regalito. Vamos a ayudarle aquí. Ok, ya se cayó, ahorita lo juntamos. Eric, por favor. Yo lo junto. Bueno. Ok, aquí hay una tacita, pero si usted lo vuelve del otro lado, yo quiero que lo lea. Ahora, por favor, saque la tacita y vas a leer el versículo. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Es el Salmo 62:1. Entonces, hermanita, yo te amo. Igualmente. Y así como yo le muestro amor a mi hermanita Lorena, Dios nos muestra su amor y nos da el regalo que Él nos está ofreciendo, que es Jesucristo, y ojalá que cualquiera que no lo tiene en su corazón lo pueda recibir hoy. Bendiciones. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El anuncio. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces dijimos que las consecuencias del pecado son pérdida de comunión con Dios, miedo, vergüenza, culpa, pérdida de dignidad. Y ya lo explicamos. Pasemos a la siguiente. ¿Recuerdan la explicación de Génesis 3:15? ¿O Génesis capítulo 3? Bueno, ahí está. Ante la desnudez, que el hombre se dio cuenta que estaba desnudo porque pecó, trató de cubrirse. Mis hermanos, nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. No podemos cubrir lo que somos por nosotros mismos. De modo que Dios hizo la promesa de un Salvador y un primer sacrificio. Luego, con base en ese sacrificio, al pueblo de Israel le enseñó Dios el rito de sacrificar un animalito inocente para cubrir los pecados. Pero ese sacrificio no quitaba el pecado. Ese sacrificio lo cubría. Es decir, ¿cómo lo puedo explicar en buen tico? Algo así como, ok, yo sé que pecaron, ahí está su pecado, decía Dios, pero voy a hacer como si no lo estuviera viendo. Porque sabemos que Dios sí lo veía. Pero Él pasaba por alto eso. Como dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto, no ignorando, sino decidiendo no tomar una acción drástica sobre eso, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero luego entonces viene Jesucristo y como dice en Hebreos, su sacrificio sí quita el pecado. ¿Cómo fue presentado Jesús por Juan el Bautista? He aquí, ¿qué hace qué? Que quita el pecado del mundo, no lo cubre, no lo cubre. Por esa razón es que usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hablar con Dios, confiadamente, sabiendo que nos va a escuchar. A veces oramos a Dios y no sabemos exactamente ni cómo pedirle, pero Él sabe lo que queremos realmente porque Él conoce nuestro corazón. Y como he dicho muchas veces, la oración no es necesaria para que Dios sepa lo que le vamos a pedir, Él ya lo sabe. No se necesita la oración para que Dios sepa lo que queremos o lo que ocupamos, Él ya lo sabe.
Él conoce nuestras necesidades. La oración es buena para nosotros. Y quizás esas necesidades son el único medio por el cual nos queremos acercar a Dios. Porque vamos a ser claros, cuando nada nos falta, cuando nada nos duele, cuando todo está bien, nos acordamos de Dios. Por lo menos de la misma forma que cuando las cosas no están tan bien. Si estoy en un trabajo ganando un montón de dinero, más del que puedo gastar, que no sé ni hacer con él, ni qué hacer con él, me acuerdo de Dios de la misma manera que si estoy sin trabajo y ya me están tocando la puerta para que pague la casa, la luz, el agua, el teléfono. ¿Verdad que no? Es más intenso cuando tenemos necesidades. Bueno, ojalá que no sean necesarios esos extremos para que nos acordemos de que hay un Dios que dio a su Hijo único para restablecer la comunión entre Él y nosotros. Sino que por agradecimiento a ese acto, nosotros querramos acercarnos a Dios. Pasemos a la siguiente, por favor. Porque ese acto lo que hace es restaurar al ser humano por medio de la sangre de Cristo. Efesios 1, 6, 7 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es en Cristo en quien Dios nos acepta. Es decir, Dios no me está aceptando a mí por mí mismo. Dicho de alguna manera, cuando yo voy a la presencia de Dios, soy tan indigno que Jesucristo tiene que decirle al Padre, Padre, yo ya pagué por los pecados de Eric. Y es como un filtro para que Él me vea santo. Es la única forma en que lo puedo explicar. Si alguien tiene una explicación mejor, levanta la mano y le doy el micrófono. Pero literalmente, o para mí, Dios no me está viendo directamente, sino que está viendo a Cristo en mí. Está viendo a su Hijo inocente que dio su vida en la cruz por mis pecados. Y eso me permite estar en la presencia de Dios. Nos separó del mundo para hacer su posesión única. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, Efesios 1:13, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras, es la garantía de que un día Él va a tomar lo que le pertenece porque lo compró con su propia sangre, nos redimió con su sangre, Cristo Jesús. Bien. Somos santos, santificados para dar servicio y gloria a Dios. Vamos a ver. ¿Por qué razón estamos aquí? ¿Por qué motivo estamos aquí? Primero por la gracia de Dios y su misericordia. Pero se supone que aquí venimos a aprender de su palabra para irnos a la casa a ver cómo quedó el partido del equipo que nos interesa a nosotros, para ir a ver nuestras series de televisión, para ir a ver a dónde nos vamos a pasear después del culto, o para ir a compartir con aquellos que no conocen a Jesús lo que hoy está llegando a nuestras mentes y corazones. ¿Para qué vinimos a la iglesia? ¿Vinimos a aprender de Dios para enseñarle a otros de Él? ¿O vinimos a, como decía don Alberto Reyes, uno de los mejores maestros que he conocido, ya en la presencia del Señor, o venimos a la misa cristiana
Y él lo decía, algunos venimos a la iglesia por tradición y no por convicción. Algunos somos cristianos por tradición, pero hemos sido transformados. Es decir, realmente nos arrepentimos y vinimos a los pies de Cristo y realmente Él nos salvó. Porque si es así, tenemos algo que decirle al mundo. Pero si no es así, no tenemos nada que decirle al mundo y por eso nos podemos ir a la casa a hacer cualquier otra cosa que no sea compartir de Jesucristo. El perdón es un regalo dado en la persona de Cristo, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en el Hijo de Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Que la vida eterna está en su Hijo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estoy en 1 de Juan. ¿Tiene usted el Hijo de Dios? ¿Realmente lo tiene en su corazón? ¿Está seguro? Y esto es bien importante, porque la salvación no se hereda. El perdón de Dios no se hereda. Tampoco se puede comprar. No se adquiere por ser predicador. El perdón de Dios se recibe por arrepentirse, por reconocer. Leímos el Salmo 51, ¿verdad? Eso tiene varias partes. Algunas de las partes del Salmo 51, dicho así parafraseado: ten piedad de mí, oh Dios. David se da cuenta de su situación, de su condición, y pide a Dios misericordia. Esa figura es, él se ve como un mendigo y ve a Dios como el que se inclina y lo va a sacar de su miseria. Y luego reconoce quién es Dios. Después reconoce que ha pecado contra Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Y reconoce otra vez su condición humana y vuelve a reconocer quién es Dios. Pero al final del Salmo, una vez que David sabe que ha sido perdonado, sabe que su oración ha sido escuchada por Dios, después de haber pedido, clamado a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, porque él sabía que era un hijo de Dios, al final se ve el resultado de ese arrepentimiento. Ok. Al final se ve el resultado de ese arrepentimiento. Entonces contaré a los demás tus maravillas. Le hablaré de ti a los otros. David está diciendo, después de que es perdonado y que se siente perdonado, que va a hablarle a otros acerca de Dios, del Dios verdadero. ¿Estamos haciendo eso nosotros? Porque si nuestra vida es insípida, desde el punto de vista cristiano, si nuestra vida no tiene resultados, si nuestra vida no da fruto, en el cual aquí adentro y allá afuera la gente pueda decir, este es un hijo de Dios, entonces algo está equivocado. Pero le corresponde a cada uno examinarse a sí mismo y darse cuenta de cuál es su posición delante de Dios. El perdón es un regalo que no merecemos. Por eso he recibido por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. No hay nada que podamos hacer, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se jacte.
Vamos a la siguiente, por favor, perdón. A la siguiente. Y sabe, Dios perdona totalmente. Alguien que vaya buscándome ahí, por favor, Miqueas 7:19. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Muy bien. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué necesitamos el perdón de Dios? Porque somos pecadores y la humanidad por su pecado fue destituida de la gloria de Dios. Es decir, perdimos el derecho de estar en la presencia misma de Dios. Porque el pecado nos separa de Dios y crea una barrera entre Dios y nosotros. Y porque la liberación de esa culpa y esa vergüenza solo viene a través de Jesucristo. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y como dijo David en el Salmo 51, en 1 y 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Por eso necesitamos el perdón de Dios. Ahora, como hijo de Dios, ¿qué pasa cuando hijo de Dios peca? Levanten la mano al que no ha pecado hoy. Levanten la mano al que no ha pecado en la última semana. Qué terrible, ¿verdad? Tenemos que bajar las dos manos y agacharnos, porque sabemos que hemos pecado, pero si el pecado nos separa de Dios, en el caso de los hijos de Dios, pues el pecado también interrumpe nuestra comunión con Dios, no nuestra salvación, como hijos de Dios. Y entonces dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, que dicha que nadie levantó la mano, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces sí, seguimos siendo pecadores, pero redimidos por Cristo. Y si Cristo ahora vive en mí, entonces mi vida tiene que ser diferente. Vamos a ir a la siguiente, por favor. ¿Cómo recibimos el perdón de Dios? Primero hay que arrepentirse, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ya usted pasó por eso? ¿Ya se arrepintió? Perfecto. ¿Confesó a Dios su pecado? Y además, ¿invocó el nombre de Dios? Entonces, si usted lo hizo y fue honesto, se arrepintió de corazón, entendió que tenía que dejar sus prácticas anteriores, tenía que cambiar de dirección, ¿sí me explico, verdad? En su vida, y clamó a Dios por su perdón, Él le ha perdonado. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabe que Dios siempre ha querido que las personas se salven? Que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice Pedro. No es como dicen algunos, que Dios escogió a unos para salvación y a otros para que se pierdan.
y que Dios así lo decidió. No, la decisión de Dios siempre fue que todos vengan al arrepentimiento, pero hay un componente humano ahí. El hombre toma la decisión de obedecer a Dios o de desobedecerle. Igual lo hacemos usted y yo, ya como hijos de Dios. ¿Va a tomar usted la decisión de obedecer, saliendo de aquí y buscando a otros para hablarles de Cristo? ¿O va a salir a ver cómo quedaron los partidos y a ver para dónde se va a pasear? Vamos a la siguiente, por favor. El impacto del perdón en nuestra vida. Vamos a ir rápido porque me queda muy poco tiempo y tengo un anuncio que darles. Debemos ser transformados. Tiene que haber un cambio visible, tangible en nuestra vida. Y si no lo hay, examínese. Nos da perdón y un nuevo comienzo, una vida llena de propósito. Nos libera de la culpa y la condena. Nos permite vivir en paz y con certeza del amor incondicional de Dios en nuestra vida. Al recibir perdón de Dios somos llamados a perdonar a los demás. Porque hay una cosa que es el perdón que recibimos de Dios, pero ¿y el perdón hacia los demás? ¿O seguimos guardando rencor contra aquellos que nos hicieron algo que nos ofendió, que nos lastimó? Vivir el perdón de Dios, para eso primero hay que perdonarse uno mismo. Ahí están los pasajes, hermanos, anótelos y léalos. También tenemos que entender que extender ese perdón a los demás. No puedo vivir guardando rencor. No puedo vivir pensando, es que ese me gritó, es que ese me trató mal, es que ese me hizo. Imagínese a Dios pensando de esa manera con respecto a nosotros. Ninguno de nosotros estaría aquí en ese momento. Además, el no perdonar a otros completamente también nos impide tener una relación con Dios. Pasemos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Muy bien. El perdón de Dios es un regalo inmenso y transformador. Nos libera de la carga del pecado y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, restaurando nuestra relación con Dios y dándonos una nueva identidad en Cristo. Al aceptar este regalo, experimentamos la paz y el amor de Dios y nos volvemos más capaces de perdonar y amar a los demás. ¿Sabe una característica de un verdadero hijo de Dios? Es que puede perdonar a otros. Si usted no es capaz de perdonar a otros, examínese. Algo no podría estar bien. Vamos a la última. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Muy bien, hay un anuncio que quiero darles. Quisiera que me pongan la diapositiva, que se preparó para eso. Ustedes saben lo que es una caminata. ¿Saben lo que es una caminata? ¿Verdad? Salimos a caminar y hacemos un largo recorrido por alguna parte. Bueno, hay una cosa que se llama caminata bíblica. Estuve presente en una de estas, es como un seminario, ¿verdad? Y vieran qué interesante que resultó. Porque se usan técnicas que llaman mnemotécnicas, es decir, técnicas de memorización. Y esas técnicas nos ayudan a aprender lo que es la historia bíblica, ¿verdad? Por medio de ademanes y de como juegos, por así decirlo, de alguna manera, dinámicas, pero cuando se termina, usted puede describir toda la historia del Antiguo Testamento, en este caso es caminata bíblica por Antiguo Testamento, hay otra caminata bíblica del Nuevo Testamento, y podemos aprender, como dice ahí, personajes y eventos sobresalientes del Antiguo Testamento.
de una forma inolvidable, y realmente es inolvidable. Queremos hacerlo el día sábado 25 de enero del 2025, o sea, hay tiempo. Sábado 25 de enero del 2025. ¿Ok? La actividad tendrá un costo de 5,000 colones por persona. Esto incluye materiales y obviamente refrigerio. La actividad no es cortita. Vamos a estar aquí unas 5 horas. A las 2 horas y piquito, hacemos un corte, vamos por un refrigerio, regresamos y retomamos. ¿De acuerdo? Pero mis hermanos, es una experiencia enriquecedora. Si usted se ha preguntado alguna vez, ay, ¿cómo hacer para recordar la historia bíblica de una forma panorámica? Que cuando alguien esté hablando algo yo diga, esto está aquí, esto es aquí, esto sucedió en tal lugar, eso fue con tal persona, eso me enseña tal cosa. Bueno, hay un hermano que se llama Juan Galdames, ya lo conocemos algunos por acá, y Juan va a venir a Costa Rica, nos ha contactado al pastor hermano Marvin y a su servidor para ofrecernos este seminario acá, y hemos acordado que, y ya está en concilio, ¿verdad? Se presentó al concilio y bueno, se aprobó que tengamos la actividad en la iglesia, pero la actividad necesita, para que resulte, de todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? 5,000 colones, bueno, depende del día, si a mí me piden 5,000 colones, va a ser mucha plata para mí. Pero a lo largo de 2 meses casi, ¿verdad? Yo creo que puedo recoger 5,000 colones de aquí a allá para cubrir, no estamos vendiendo nada, ¿de acuerdo? Simplemente es cubrir los costos de los materiales y algunas cosas. El hermano Juan no está ganando un peso con esta actividad. De hecho, la última vez que vino a Costa Rica, como decimos aquí, salió por dentro, ¿verdad? Porque fue a una iglesia donde los recursos son pues, mucho menores y ni siquiera pudo cubrir los costos de su viaje. Ok, entonces él lo que pide es ayudarse con los costos del viaje, los materiales, el material que se entrega, hay un folletito, un librito que se nos va a entregar a cada uno para luego estar recordando estas cosas. Y vamos a tener un refrigerio, ¿de acuerdo? O sea, un tiempo para compartir. Créame que después de esa actividad, créame, ninguno de nosotros vuelve a ser el mismo, ninguno de nosotros vuelve a ver la palabra de Dios de la misma manera. Entonces, sábado 25 de enero, comenzando a las 2 de la tarde, aquí en la iglesia. Los esperamos. Que Dios les bendiga. Y creo que... sí. Sí, para matricularse a la actividad, por favor me buscan. Si tienen el dinero, pídame un recibito. Vamos a anotar ahí, a partir del próximo domingo, vamos a anotar su nombre que ya pagó, ¿verdad? Pero por favor pídame un recibito, ¿ok? Para que yo pueda justificarle a la tesorería de la junta directiva ese dinero, ¿de acuerdo? Y voy a pedirle al hermano Miguel también que me acompañe en esta aventura para que sea como una especie de fiscal sobre el dinero que estamos recogiendo, ¿de acuerdo? Yo no es que no apoye esta actividad, lo que pasa es que ese mismo día es la Asamblea General de la Federación y no voy a poder estar, entonces el cuerpo pastoral va a estar trabajando en esto. El costo es mínimo, realmente 5,000 colones, y solo son 1,000 para el cafecito, así que hay que orar por esos 1,000 pesos del café, pero no es que yo no lo esté apoyando, simplemente ese día tengo una reunión en Guapiles que no puedo dejar de asistir. Bueno, entonces, para ir pagando su cuota con la hermana Gisela, con este servidor, o si no nos ven a nosotros con el hermano Miguel, ¿verdad? Y ya a partir de la próxima semana voy a traer un talonario para poder anotarle ahí, darle su recibito. No es que lo tiene que presentar a la entrada, no se trata de eso. Es para que yo sepa que ese dinero se entregó y usted sepa que ese dinero usted lo dio. ¿De acuerdo? Y de verdad, es algo emocionante, es algo totalmente distinto a todo lo que hemos hecho hasta ahora.
Y bueno, hermana Rosy, que Dios les bendiga. Muchas gracias.